Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias. Hoy vengo a traerles la primera recopilación de historias, cuentos, creepypastas y relatos de mis suscriptores. Quiero mencionar que no todas las historias son subidas con Loquendo. A petición de algunos de ustedes, subiré sus relatos narrados por mí y los colocaré al final del video. También quiero agradecer a todas esas personas que mandaron sus historias y que si quieren que cuente algunas de sus anécdotas, por favor de mandármelas a mi correo para anexarlas en la parte 2. Y gracias por la espera. No olviden suscribirse y compartir para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela. Tierra de Nadie. Creepypasta creada por Alonso Serrano. Era una noche oscura y tormentosa. El aire estaba lleno de un silencio inquietante y la luna estaba eclipsada por nubes negras como el carbón. En un pequeño pueblo llamado Silent Hill, sus habitantes dormían profundamente, sin saber que pronto serían despertados por una pesadilla viviente. De repente, un grito agudo rasgó el aire. Uno a uno, los habitantes del pueblo se despertaron sobresaltados y se dieron cuenta de que algo horrible estaba sucediendo. Las calles estaban desiertas, no había rastro de vida, solo un silencio sepulcral. Pero pronto, aquel silencio fue roto por un sonido espeluznante. Pasos arrastrándose, jadeos y gruñidos llenaron el aire. Los zombies habían invadido el pueblo. Eran criaturas grotescas, con ojos sin vida, piel descompuesta y un hambre insaciable de carne humana. Los habitantes, en un estado de pánico, corrieron en busca de refugio. Pero los zombies parecían estar en todas partes. Las puertas y las ventanas fueron derribadas, los gritos desgarradores llenaban el aire y el olor fétido de la muerte inundaba el ambiente. Algunos intentaron luchar contra los zombies, usando cualquier objeto que encontraron a mano, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los zombies eran implacables y no sentían dolor. Sus mordiscos eran mortales, infectaban a sus víctimas y las convertían en más zombies sedientos de sangre. El pueblo fue sumido en el caos y la desesperación. Los habitantes se escondían en sus casas, tratando de evitar el contacto con los muertos vivientes. Pero poco a poco, uno por uno, fueron cayendo víctimas de la plaga zombie. Relato compartido por Axolote 123. Transcurría el año 2021, había encontrado un emulador de Nintendo 64, así que lo instalé. No pasó mucho hasta que se descargó y me dispuse a jugar, pero la aplicación me pedía instalar los juegos aparte. Me instalé el Super Mario 64 y Zelda Ocarina of Time. Como imaginarán, empecé jugando Mario 64, pero al ver que era muy difícil mejor lo dejé así y me pasé al Zelda Ocarina of Time. Empecé todo normal, llegué a la parte del castillo de Zelda, conseguí la ocarina y me dispuse a encontrar secretos del mapa. Se me hizo tarde así que me fui a dormir. Al día siguiente, seguí jugando. Cuando abrió el juego, los personajes del castillo tenían bugueada la cara y no me hablaban. No se me hizo extraño, así que cerré el juego y lo volví a abrir, pero el bug persistía, así que lo dejé tal y como estaba. Seguí jugando y de repente, el juego se trababa y cambiaban las armas solas. El juego se me hizo injugable y en un momento de enojo lo desinstalé. Me pongo a investigar sobre lo que me había pasado y encontré la creepypasta de The Princess. En esta historia se decía que The Princess es una entidad que habita en cualquier juego, y esta ocasiona bugs. Se cuenta que si la ves o sientes su presencia, tienes que apagar y cerrar el juego, o si no te matará en la locura. Como les conté, yo no la había visto, me vigilaba y siempre pienso que hubiera pasado si no cerraba ese juego. Bueno, ya no tengo más historias de terror, espero ver un video sobre mi historia. Si no es molestia, muchas gracias.
Los tres hombres de la noche. Historia creada por Legaki. A menudo, leía historias de terror en primera persona. Veía cómo los protagonistas afrontaban situaciones aterradoras, normalmente ficticias, pero, sí, aterradoras. Estos protagonistas describían cómo se sentían, cómo con valentía superaban su miedo y, a veces, salían victoriosos. Yo no me imagino estar en una de esas situaciones. Yo, que tengo un miedo atroz a acostarme por la noche, en mi cama, porque fijaba la mirada debajo de la cama y me imaginaba que en el momento que pusiera un pie cerca de esta, una mano diabólica me arrastraría hacia su dominio. Quizás, me desgarraría los sesos, quizás, me conduciría al infierno, o quizás, simplemente me aterra la propia mano. Otra situación similar se produce al mirar a la escalera que lleva al sótano. En mi casa, la escalera tiene una angulación lateral cuando estoy en el comedor, así que, me imagino que alguien sube por ellas lentamente. Porta una máscara de payaso y, cuando sube un poco más, puedo distinguir un cuchillo de carnicero en su mano derecha. Entonces gira, me ve y corre. Corre a por mí, en la oscuridad de las putas escaleras del sótano. Pero eso es solo mi imaginación. Solo soy una niña asustadiza. Eso nunca pasará si no escucho una puerta abrirse, pasos subiendo mi respiración cerca de mí. El problema es, que esa noche estaba sola en mi casa. El problema es, que esa noche veía una película de terror y, sobre todo, el problema es que esa noche escuché una puerta abrirse. Luego, escuché pasos. Yo estaba en el comedor, que uso como sala, así que, atemorizada, miré por encima de mi hombro las escaleras del sótano. Los pasos pararon, pero mi corazón no cesó con su frenesí. Pude distinguir algo negro en las escaleras. Como lo que me imaginé todo este tiempo, era una cabeza. Que pronto se transformó en un torso, y pronto en un cuerpo. No tenía una máscara, pero su cara era bastante fea, y los años le pasaban factura. Lo que sí que llevaba era un cuchillo de carnicero. Entonces fue cuando giró la cabeza. Me estremecí, un escalofrío recorre mi médula espinal. Me quedé helada un momento y luego, simplemente corrí. El hombre hizo lo mismo, pero él tenía que pasar por la puerta que separaba las escaleras del primer piso. Me dirigí al segundo piso de mi casa, que era un dúplex, y me encerré en la habitación. Hábilmente, tapé la puerta con varios muebles. Llamé al 911, ya que mis padres estaban en un viaje. Le describí la situación a la mujer que me cogió el teléfono y me tranquilizó saber que ya venían para acá. Me dijo que no colgara, y así lo hice. Los golpes procedentes de la puerta no tardaron en aparecer. Me aseguré de que la puerta estaba bien cubierta y entonces me quedé petrificada. Observé debajo de mi cama. Me parecieron 5 segundos, pero ya habían pasado 20. La mujer del teléfono me gritaba, preguntando si estaba bien. «¿Hay alguien debajo de mi cama?», le dije, sin siquiera dudar. Normalmente diría creo, pero es una situación demasiado desesperada. Todavía escuchaba los golpes en la puerta. La mujer me intentaba tranquilizar, sin éxito. Los muebles se movían poco a poco, pero yo estaba muy asustada como para ponerlos de nuevo en su lugar. En ese instante la cama dio un leve brinco. Yo grité, maldecí y me subí a la cama de un salto. Me arropé mientras lanzaba insultos al aire, la tensión me mataba cuando se dejó entrever un ojo, que me miraba desde debajo de la cama. Le farfullé a la operadora que mandara a los agentes ya, que me iban a matar si no hacía nada. Ella decía que estaban en camino, pero era difícil creerlo. Los muebles se apartaron por completo, y empezaron a forzar el pomo de la puerta. Miré de nuevo debajo de la cama para comprobar si ese hombre me seguía mirando. Lo que vi casi me da un infarto. La cabeza de un anciano me miraba sonriente, con ojos perturbadores con orejeras. Me sobresalté y me acurruqué al final de la cama, ya llorando. Entonces noté algo fino y metálico. Lo desenvolví de entre las sábanas. Era una pistola de un calibre bastante elevado. Sin dudarlo, la alcé, mirando hacia la puerta. No recordaba haberla puesto ahí, pero eso no importaba. Finalmente, la puerta cedió y vi al hombre. Aunque pronto se desplomó, ya que le metí un tiro justo en la cabeza. No tenía tiempo para pensar, así que apunté hacia debajo de la cama y disparé.
En ese punto mis sollozos se habían convertido en lágrimas salvajes. Al parecer la operadora escuchó los disparos, por lo que me llamó muy asustada. Colgué el teléfono. Me levanté de la cama, y lo primero que pude ver fue el cadáver del anciano. Tenía moscas revoloteando en su alrededor y un aspecto putrefacto. ¿Cómo? Lo acababa de matar. De hecho, la marca de la bala en la frente casi no se distinguía. Lo pasé por alto, y miré el siguiente cuerpo. Tenía la bala en la frente, exactamente igual que el otro. No le tomé importancia. Dejé de llorar. Me dirigí al comedor. Tenía una expresión demacrada. Entonces escuché que alguien intentaba tumbar la puerta. La lluvia de disparos que asesté fue casi automática. Ni siquiera me tomé la molestia de comprobar nada. Me senté en una silla suelta. No podía describir mis emociones. Lo único que sabía es que mi forma de afrontar la situación terrorífica fue pegar un par de tiros. Vaya mierda, pensé. Después no recuerdo más que una voz ronca. Lady Webster queda detenida por el asesinato de sus padres y de un oficial, dijo. No me importó. Estaba en el comedor, viendo una película de terror. Escuché una puerta abrirse, después algunos pasos. Vi a alguien subiendo las escaleras del sótano. Portaba una visera azul con un escudo inscrito. No, no me atraparán. Me quedé inmóvil un momento y después, cuando el hombre se giró a mi dirección, salí corriendo hacia el segundo piso. Tapé la puerta con muebles, para que no pudieran irrumpir. Me percaté de que uno de los cadáveres que dejé debajo de la cama tenía la cabeza fuera y parecía mirarme de forma inquietante. No tenía tiempo. Me limité a arroparme en mi cama y esperar, con mi revólver en mano, apuntando a la puerta. Ya era la tercera vez que no cambian de estrategia. ¿De verdad creen que me tendrán tan fácilmente? La venganza de Numancio. Historia mandada por Perky Saúl Carpio Angulo. Yo estudiaba en la secundaria del colegio Early College High School en Nuevo México. Fui un alumno disciplinado y me agradaba mucho la investigación. Una tarde estaba sentado en el mueble de mi oficina, y pensé que era momento de ajustar cuentas con ese profesor que me había faltado el respeto. Yo no me dejaba llevar por sentimientos coléricos, pues utilizaba más el cerebro que el corazón. Sin embargo, pensé que esta ocasión ameritaba un ajuste de cuentas con aquel altanero. Comencé a calcular mis movimientos para vengarme, y fui a mi dormitorio mientras la tarde daba sus últimos destellos. Tomé uno de esos manuscritos de páginas maduras que reposaban en la biblioteca de mi casa. El libro era grande y tenía una superficie de tela oscura con simbologías. Después de un momento, llevé el manuscrito a mi escritorio para poder pasear por las páginas con mayor calma, y me recosté en su silla mientras leía la parte que me interesaba. Mi columna vertebral temblaba al observar ese baile de mortales signos y siniestros dibujos. Era un conocimiento que nacía con la fuerza necesaria para provocar un desastre. Después de hojear bastante, logré encontrar al candidato ideal. Necesitaba a esa entidad, pues era lo suficientemente hostil, y sobre todo, porque era sigilosa y no dejaría un rastro que pudiera inculparme. Sería como una lúgubre estela de terror que viajaría entre las nieblas sin ser notada. Planifiqué los procedimientos a realizar, mientras sus dedos golpeteaban la superficie de su extenso escritorio de cedro. Finalmente, se levanté de su silla y fue a acomodar los elementos que necesitaba para atraer a ese candidato. Estuve calculando atentamente la adecuada posición planetaria, y dibujé las posiciones y trayectorias en mis papeles. Más tarde, me dediqué a dibujar los complicados símbolos en el suelo de su sótano, pues era el lugar más propicio para la invocación. El sol matizó las últimas nubes del horizonte, coloqué con precisión una serie de huesos y venenos en los lugares exactos, y los acompañé con varias velas. Después, se visité de manera adecuada para poder comenzar. Todo estaba ordenado admirablemente, y finalmente, me senté sobre los símbolos tomando la posición adecuada.
Al llegar el momento, procedí a pronunciar las palabras, esparciendo mis solicitudes sobre el aire. Era de noche, y sabía que necesitaba mantener un severo control sobre mis neuronas, pues una situación como esa, no era para personas sensibles. Permanecí sentado en posición de loto, y sin moverme sobre el regimiento de admirables signos como costras hemáticas, arañas, cicatrículas símbolos. Luché contra la irrupción del temor, pues pronto vería algo impactante. Una vez que los siniestros conjuros acabaron su viaje por el aire, el viento comenzó a rugir violentamente en el exterior de la mansión. De pronto, vi llegar una violenta tormenta. Llovía a cántaros, los truenos retumbaban y los árboles parecían moverse en una danza demoníaca. Serené mis delgadas facciones intentando pensar claramente. Sabía que faltaba poco para estar frente a un ser rodeado de poderes impredecibles, y las posibilidades eran desconocidas. Finalmente, comenzaron a notar indicios de que el ser se aproximaba. Vi primero una pequeña sombra sobre la pared que tenía frente a mí, y esta mancha comenzó a crecer expandiéndose de un modo prodigioso, y oscureció toda la habitación. Poco después, se presentó ante mí un ser que tenía una cabezota de forma bestial y repelente, y poseía un aspecto que estaba desprovisto por completo de humanidad. La siniestra silueta era alta, y casi tocaba el techo de la habitación. Yo debía ser extremadamente cuidadoso, pues estaba suficientemente cerca de una cruel entidad que no dudaría en acabarme al menor descuido. La silueta llevaba una helada expresión dibujada en su sombrío rostro. Comenzó a desplazarse cerca de los signos de protección diseñados sobre el suelo, y parecía tratar de alcanzarme. Pero retrocedía como si una fuerza invisible lo expulsara, tal y como haría un ser humano si tocara una reja filuda. Sin duda, era un ser remoto en el que se reflejaban unas ideas sacrílegas. Después de un momento, le señalé con mucho cuidado una foto de mi profesor que estaba ahí cerca, y le pedí que le diera una lección, dictándole las letales órdenes. Profana veloz su aposento, y acomete como solo tú sabes hacerlo. Si es resistente a tu ataque, espanta su mente y su corazón, y logra que lamente su comportamiento. Transcurrió un tenso momento, y el ser se desmaterializó tomando el aspecto de una pequeña sombra. Poco después, la diminuta mancha salió del lugar deslizándose por la ventana, y dirigiéndose rápidamente hacia la casa de la víctima. El profesor que sería la víctima sabía muchos trucos del ocultismo, y eso contribuía en gran medida a hacer que la invasión de su morada fuera aún más desafiante. Los sujetos a los que apoyaba ese profesor solían agitar sus armas y afirmar su autoridad sobre los pobladores, y les agradaba amedrentar con amenazas, por lo tanto, era importante obligar a las insólitas criaturas a actuar de maneras violentas para obtener alguna ventaja. La sutil sombra llegó a la parte exterior de mi casa, y continuó avanzando despacio y arrastrándose sigilosamente a través de las lúgubres calles. Era lo suficientemente discreta para no ser notada, y cumpliría bien con su misión espectral. Desde ese momento, me decidí a dejar a un lado las diversiones juveniles, y me dedicaría a atormentar metódicamente a cualquiera que fuera un obstáculo. Iría indicándoles las víctimas adecuadas a esos seres, y con suficiente conocimiento y control, no podría fallar. Mis criaturas le enseñarían a los corruptos lo que era el horror, y acabaría con los prestamistas avaros, los soldados crueles, y los corruptos que estuvieran escondidos en su hipocresía. La negra sombra continuaba su silencioso camino sin que nadie pudiera percibirla. La luz de la luna iluminaba algunos callejones, pero quedaba opacada por las nubes que parecían querer ayudar al mensajero de la muerte que avanzaba sin problemas a través de las distintas calles, rumbo hacia la casa de su víctima. Una vez que llegó a la calle donde estaba la mansión indicada, aminoró su marcha y se acercó a la puerta de la parte delantera de la casa. La pequeña sombra tuvo que esperar un momento, ya que el sujeto tenía símbolos de protección en las paredes exteriores de su morada, y también las puertas tenían algunos signos, pues deseaba evitar los ataques de los enemigos que nunca faltaban. El ser deambuló por el jardín, y esperó a que alguien abriera la puerta. Un poco después llegó a la casa la hija del profesor, y la sombra se metió a la casa rápida y silenciosamente. Ese sujeto pronto sabría lo peligrosos que eran esos seres. El instructor estaba sentado en su sala y leía un periódico relajadamente.
De pronto, oyó un murmullo lejano en la parte trasera de la mansión. Ese sonido le causó una extraña sensación, era como si alguien le murmuraba al oído un canto enigmático. Luego de un momento, el mueble en el que estaba sentado comenzó a sacudirse levemente. El profesor arrojó el periódico sobre una pequeña mesa de madera que estaba a su lado. Se levantó y revisó el sillón para ver si algo lo movía por debajo, y al no ver nada, se levantó y miró alrededor extrañado. Verificó que la puerta de la casa estuviera cerrada. Había silencio, y solo se oía débilmente el sonido de los grillos. El sujeto se sentó nuevamente y tomó el periódico, pensando en leer un momento más. De pronto, los grillos callaron, y al sillón sobre el que estaba sentado comenzó a temblar violentamente y comenzaron a brotarle de los costados dos brazos musculados de piel gris, y con unas manos que poseían terribles garras. Pronto le brotaron por debajo dos piernas igualmente fornidas. El sujeto saltó hacia adelante aterrado y cayó al suelo. Ante sus incrédulos ojos, el mueble se puso de pie y comenzó a andar bamboleándose torpemente, mientras se convertía en una especie de monstruo gris y peludo de colmilluda boca. El sujeto puso ojos enormes y trató de alejarse espantado por aquel suceso. La criatura se le abalanzó y le devoró un brazo, dejándole solo unos colgajos de carne. El profesor dio un grito de dolor y a duras penas se arrastró sangrando hasta una pequeña mesa en que tenía un amuleto protector. Lo tomó con prisa y se lo enseñó al espantoso ser, que al verlo con sus ojos saltones, dejó de atacar. Un poco después, el mueble comenzó a cambiar y volvió a la normalidad. Al día siguiente, corrió por la escuela el atemorizante rumor de que algo había atacado al educador. Llegué a la escuela y al oír los siniestros comentarios, me di cuenta de que había tenido éxito. Nadie podía relacionarme con el delito, pues había hecho un buen trabajo y mantenía la discreción necesaria. La mayoría de los alumnos que oyeron el caso sospecharon que se trataba de una nigromancia poderosa, eran un vil encantamiento ignorado por los catálogos conocidos. Los fugitivos. Historia mandada por Perky Saúl Carpio Angulo. Los fugitivos más peligrosos del estado de Nuevo México se habían escapado de la cárcel del condado de Santa Fe. Se ordenó a nuestro comando del ejército que presentara a la oficina del jefe de policía, pues era necesaria su ayuda en el caso. Estaba acostumbrado a realizar misiones de búsqueda, pues había combatido contra guerrillas en Nicaragua y no me faltaba experiencia. Soy el teniente de infantería Gary Franco y este es mi testimonio. Parecía una misión arriesgada, pero tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto. Era obvio que se escogería a los mejores soldados para el reconocimiento de la zona, hombres con experiencia en operaciones militares que se habían destacado durante operaciones contra narcos y guerrillas. El prestigioso general Robert Stevens guiaría nuestro grupo, y sabíamos que no se rendiría hasta atrapar a ese grupo de criminales. Esas vastas extensiones de bosque junto a las elevadas montañas y a las exuberantes tierras bajas les proporcionaban buena protección frente al arsenal y el apoyo aéreo de las tropas del ejército. Los fugitivos eran unos psicópatas ocultistas, y ya habían avanzado bastante en el bosque. Nuestra expedición partió muy temprano y teníamos armas suficientes para volar a cualquiera en pedazos. Caminamos ordenadamente y sin incidentes rumbo a la espesura del bosque, y caminamos por entre la caprichosa vegetación, empuñando nuestras armas durante 4 horas. Los miembros del grupo estaban confiados, pues tenían suficiente experiencia en casos. En poco tiempo, nuestro pelotón había dejado atrás la civilización. Parecía como si el silencio que nos rodeaba hubiese permanecido intacto de pisadas humanas durante siglos. Continuamos ascendiendo para llegar a la altura que dominaba ese pintoresco valle, logrando ver un espectáculo grandioso. Al observar desde esa altura, contemplamos el misterioso valle, que era como un mar indomable que lucía inmóvil y limitado por fantásticos horizontes. Nuestra mente estaba adaptada para percibir patrones extraños y rastros sobre el camino, y avanzamos observando atentamente el terreno para detectar si los prófugos estaban camuflados en las cercanías.
Los rincones de mi cerebro estaban en modo supervivencia, y fui barriendo la zona con mis ojos, buscando cualquier patrón que pudiera parecer sospechoso. Cayó la noche y era sumamente lóbrega. El general ordenó armar el campamento para descansar y continuar temprano. Algunos se dedicaron a colocar trampas alrededor para evitar que alguno de esos tipos llegara a nosotros sin aviso, y se designó a los que montarían guardia. Me dirigí hacia un cúmulo de piedras y lo trepé con poco esfuerzo. Los árboles que encontró su vista tenían largas ramas puntiagudas similares a los dedos de las brujas, pues habían perdido ya casi todas sus hojas. Luego de observar el bosque, bajé del promontorio y encontré un bulto de hojas secas, y las llevé para ponerlas debajo de mi bolsa de dormir como una especie de colchón improvisado. Estuve descansando y meditando junto a un enorme roble, y fui el primero en darme cuenta de que la niebla se estaba haciendo más opaca e invadía los alrededores. Sin embargo, los terrenos que rodeaban el campamento emitían ruidos extraños. Al parecer, algo capcioso se movía por las sombras. Cerca de la medianoche, oí el ruido claro de las ramas fracturándose y unas murmuraciones que llegaban desde unos matorrales en la delantera, y esos sonidos parecían estar acercándose a ellos. El general se salió de su tienda y se mantuvo parado a la entrada de su choza, restregándose los ojos para apartar el sueño. Algo no andaba bien en ese lugar, pues no parecía tratarse de animales silvestres. Presentí que nos estábamos metiendo en un problema del que no sería fácil salir. Me levanté de mi pequeña cama y me acerqué nuevamente al promontorio de piedras, para subir silenciosamente y observar fijamente a través de los árboles. Percibí que algo andaba por allí. Me mantuve observando y poco después, llegó el general y también subió al promontorio. Señor, algo suena, ¿cree que sea ese grupo? El general estaba pensando y captando los detalles, pero no respondió rápido. Sin embargo, se observaba algo de tensión brotándole de los ojos. Algo se mueve en los árboles, dijo el general mirando fijamente hacia los árboles. ¿Puede ver algo, señor? No, parecen unos murmullos a lo lejos. El general sacó su largavistas nocturno, y estuvo observando durante un momento. No había nada, solo sombras espesas. Que los encargados continúen haciendo guardia, ordenó el general y bajó del promontorio. Sí, señor. Al día siguiente partimos temprano. La topografía accidentada ofrecía varios escondites que podían ocultar a alguien. De hecho, me pareció que existían algunos rincones a los que el hombre nunca había accedido. Los árboles eran elevados y sus matices variaban a cada paso. Pude ver arbustos esmaltados de gris y unas manzanas de matiz escarlata que recibían las flechas del sol agonizante. Llevábamos unas cinchas de nylon en los hombros para poder soportar mejor el peso de las armas, y al menor signo de presencia enemiga, las balas volarían como avispas venenosas. La mayoría de nosotros solo deseábamos completar el trabajo y regresar a la ciudad. Otros, en cambio, estaban iracundos por las pérdidas humanas que habían provocado esos podridos seres, y lo tomaban de una manera más personal. Esos fugitivos eran una intimidación que los acechaba desde las capciosas sombras. El día mostraba unas nubes repletas con lágrimas gruesas, y parecía llover pronto. Un poco después, vi que las gotas oscurecieron el firmamento, como si un siniestro velo oscuro cayera sobre la tierra. A la entrada de un valle la vegetación se hizo más espesa. De pronto, se oyó un crujido cercano en los arbustos. Era el sonido de una muerte inminente, pues uno de los nigromantes estaba escondido detrás de un árbol, listo para atacar con una combinación brutal de contundentes venenos. Un capitán se acercó al sitio para dar una mirada, sin saber exactamente dónde estaba el peligro. Dio unos cuidadosos pasos apuntando con su arma, mientras los demás observaban otros lugares. De pronto, el brujo empuñó un poco de polvo venenoso y al soplarlo se expandió por el aire como una neblina oscura que se dirigió hacia el capitán como una veloz flecha. La nube tóxica le entró por los ojos irritándoselos. El soldado se sobó los ojos velozmente, pero el polvo creó una veloz y colosal podredumbre que le carcomió el rostro y luego viajó con un ritmo voraz al resto de su cuerpo. El guerrero se derrumbó instantáneamente semejando una pintura de muerte creada con un pincel necrótico.
Pronto, el cuerpo estaba convertido en un decrépito y podrido esqueleto. Nos percatamos de que algo había atacado a nuestro compañero, y apretamos los gatillos para expulsar balas contra los árboles, sin saber la ubicación exacta del enemigo. Muchos árboles y malezas cayeron hechos pedazos en un escándalo de destrucción. Un momento después, el general nos ordenó detenernos. Al acercarnos a revisar mejor el cuerpo, quedamos espantados con el aspecto del sargento, pues era un esqueleto con restos de carne podrida. Se había deshecho con increíble rapidez, y debajo del cuerpo quedó amontonado un cúmulo de mazamorra orgánica. Hice un esfuerzo por mantener la serenidad y controlar mis nervios. Me acerqué al cadáver con cuidado y toqué el cuerpo con la punta de mi puñal. Nunca había visto un cuerpo deteriorarse tan rápidamente. Sabíamos que esos sujetos eran peligrosos, pero esto era realmente macabro. El médico encargado se colocó unos guantes blancos y se arrodilló para revisar los leprosos restos con desagrado. Las palabras confusas de los soldados volaron por el aire, pues intentaban comprender el problema. Esto es increíble, no parece el resultado de ningún tóxico conocido, dijo el médico pensativo y palpando el repulsivo esqueleto. La podredumbre fue extremadamente rápida. ¿Qué rayos hizo esto?, pregunté desconcertado y con ojos enormes. Les dije que esos sujetos eran peligrosos. Que el operador establezca comunicación con la base de inmediato, ordenó el general. El operador de la radio trató de comunicarse con el centro de mando, pero solo oía un carraspeo. El general suspiró y pensó que era suficiente. Entonces, ordenó a la tropa que marcharan para volver a la ciudad y obtener refuerzos. Saludos desde México y muchas gracias. Este relato es compartido por Ezequiel Rosado. Buenas noches, Centinela. Hace meses que tu canal me llamó la atención y la verdad tu contenido e historias me parecen muy interesantes y también, ¿por qué no?, muy profundas. Pero este mensaje es más para una cierta anécdota de mi vida y es real. No tan perturbadora, pero es muy rara desde mi punto de vista. He tenido varias anécdotas a lo largo de mi vida, pero al final no son tan importantes. Pero si tuviera una entre todas sería esta en particular. Verán, vivo en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y esto fue hace 2 años, y llevaba meses en una mala situación económica, y buscar trabajo se me hacía más tedioso. Y en lo que parecía que estaba otro mes desempleado, encuentro un anuncio que llama mi atención, y el mismo decía que necesitaban un varón mayor de edad para ayudante a una lavandería industrial y que habría entrevistas a partir de la 1 de la tarde. No lo pensé 2 veces, me vestí lo mejor que pude junto con mis documentos y salí con la esperanza de poner todos los primeros pasos en llegar a las entrevistas. Y al parecer tuve suerte. Era la primera persona que llegó a tiempo. Aquella lavandería estaba en un barrio residencial, a unos metros de un supermercado. Tenía una enorme reja de metal reluciente, y al lado de la recepción donde ingresé, la secretaria me hizo las preguntas correspondientes, y le dejé en claro que no tenía experiencia en el rubro de lavandería, pero que aprendería rápido, y que me haría el mejor esfuerzo. Y ella pareció convencida. Me dijo que la acompañara y me presentó a todo el personal, que extrañamente eran todas mujeres, pero no le presté atención a ese detalle. También ese día conocí a la pareja de esposos que eran los dueños del mismo. Eran unas buenas personas, y lo fueron hasta el último día que trabajé allí. Volviendo al tema, al estar en aquel lugar, donde ellos lo llamaban el área de secado, estaban 2 hornos industriales de secado. Eran enormes, de cierta marca japonesa que no puedo acordarme. Tales máquinas funcionaban con garrafas de gas y que duraban, según recuerdo, 1 hora en total. Quedaba para secar muchas prendas, pero eso sí,
teníamos que vigilarlo celosamente para que no hubiera alguna prenda quemada, ya que había días en que los hornos calentaban mucho y habría que dejarlos con las escotillas abiertas para enfriarlos. Luego de unas horas allí, me mandaron al área de lavado. Aquella área estaba siempre mojada y acaba el día con toda la ropa empapada. Era un espacio con una enorme máquina cilíndrica que giraba por dentro. Entraba una gran cantidad de ropa, edredones, frazadas, manteles, que era de lo que más llegaba, uniformes de trabajo, alfombras, incluso trajes de animaciones. El lavado siempre estaba programado a 30 minutos, aunque dependiendo de la cantidad podrías minimizar el tiempo. Al lado de aquella máquina estaba una centrifugadora. Tenía una forma de rueda de metal y que dentro tenía la forma de un tambor, que daba vueltas a una gran cantidad de velocidades y las prendas salían de allí casi secas. Luego de eso teníamos varias cestas de plástico que allí llevábamos las prendas lavadas a la planchadora donde se ponía a los hornos. Nunca se me había pasado por la cabeza cómo diablos funcionaba una lavandería y luego nunca me imaginé trabajando en una. Pero lo primero que vi al pasar al interior fueron los enormes hornos de la ropa con forma circular, o como yo lo vi al principio, como el tambor de una lavadora doméstica, pero varias veces más grande, y que giraban y se desprendían con un calor que funcionaba en formas de gas. La encargada me presentó con el equipo de trabajo. Todo el personal eran mujeres mayores y que cada quien tenía su área de trabajo. Mi primera labor fue ayudar a separar las prendas para que la planchadora, así la llamábamos, los acomodara y los planchara. Y cabe destacar que la plancha era una prensa con forma casi rectangular con los bordes curvos y que aplastaba la ropa como una prensa de papel. Cabe recalcar que las máquinas de lavado eran 3. La principal era la que usábamos más. La pequeña era una para sábanas o cobertores para blanquear alguna prenda blanca. Y al fondo estaba una enorme máquina, que esa sí era para lavar media tonelada de ropa, y que usábamos 2 veces por semana. Por último, estaba la plancha tipo prensa, y que aplastaba la ropa mientras liberaba un vapor caliente. Y con eso creo que se hacen una idea de cómo era aquel lugar y sus funciones. En el apartado de lo que teníamos que lavar era la ropa casual, manteles de varios restaurantes de gran prestigio de mi ciudad, uniforme de varias compañías y trajes de smoking. Y lo último, a lo cual es esta anécdota que se les hará un tanto rara, tenía que ver con todo el uniforme de las telas del hospital. Era un hospital llamado Trauma Clinic y quedaba en el centro de la ciudad. Llegaba cada mañana, en la mañana. Yo tenía la tarea de separarlos, cortarlos y hacer un tolonario de aquella ropa. En el tolonario aquellas prendas se separaban por su nombre, empezando por el ala de internación, era el nido de los recién nacidos, y de terapia intensiva y quirófano. Y todos tenían algo en común, que llegaban llenos de sangre, una sangre pegajosa, y ciertos días llegaban con pedazos de carnes de las operaciones, y el ala de terapia intensiva era lo más asqueroso que llegaba, y las mujeres siempre se quejaban de que tenía que yo limpiar todo eso. Y para mis adentros me decía, de algo me sirvió tanta mierda gore que vi en el teléfono, esbozando una sonrisa. Tenía media hora para limpiar toda esa mierda roja, y que no era lo único que llegaba. También llegaban con heces fecales o diarrea maloliente, y todavía me estoy olvidando de las compresas, que estaban tan llenas de sangre que siempre me pregunté cómo no contraje alguna enfermedad, porque raras veces los dueños me daban guantes nuevos, y tenía que hacerlo con las manos desnudas, y al final de mis antebrazos quedaban tan ensangrentados que parecía un personaje de terror. Me adapté rápidamente y ya me sabía los procedimientos y métodos de lavado. Incluso lavaba una centrifugada de la ropa al mismo tiempo,
por lo cual logré hacerme amigo de los jefes y por lo cual ya no tenían que supervisarme. Una cosa que me parece muy importante recalcar es que en las mañanas llegaban las prendas de un restaurante de gran prestigio, que eran manteles y servilletas de tela blanca, y por otro lado llegaban conjuntamente con la ropa de trabajo de un hospital del centro de la ciudad. En este último eran sábanas blancas, que en el trabajo las llamábamos campo grande, mediano o pequeño, y también llegaba la del área de bebés, que tenían como nombre el nido. Eran las almohadas pequeñas de diferentes colores y también con sábanas, pero de colores. Luego estaba el ala de internación, que llegaba con las sábanas blancas, pero todas completamente empapadas en sangre de los pacientes. Era una sangre pegajosa y ese característico olor a hierro. Era un total de 30 sábanas, todas llenas de sangre. Con el tiempo entendí el por qué necesitaban un varón, por el hecho de que las mujeres evitaban lavar esas prendas o tenían que ir al baño evitando arcadas. El ala de internación no era lo único que tenía sangre de por medio. Estaba también el ala de quirófano, que eran varios campos de color verde de diferentes tamaños y que por supuesto estaban llenos de sangre. Cada prenda tenía nombres que eran fenestrado, podálico, campo simple, campo grande, pequeño y cobertor. Pero ahí no acaba. Dentro de esos campos venían las compresas. Era lo que era más desagradable y le resultaba de peor manera al personal. Las compresas eran como esponjas de sangre que tenían que exprimir para poder acelerar el lavado de las máquinas. El proceso para esas prendas era una gran cantidad de detergente en polvo, varias cucharadas de sal, bicarbonato de sodio, lavadina en caso de algunas prendas blancas, luego sosa cáustica y cloro, que mientras todo eso se revolvía en el lavado, se encendía la válvula de vapor caliente que ayudaba a que la sangre saliera más rápido. Ese procedimiento era todos los días y que gracias a eso, también a la precaria seguridad y cuidado del personal por parte de mis jefes, me quemaba las manos debido al cloro y los demás químicos. Ciertamente es un trabajo que no le recomendaría mucho a la audiencia, pero tenía que soportar dado que necesitaba el dinero. Estuve trabajando ahí por un año completo y debido a varias discusiones con mis jefes y el horario decidí salir de allí. Todavía no he contado ni la mitad de las cosas que me han pasado en esa lavandería, quizás sea para otra ocasión. Esto puede que responda a ciertas personas que se preguntan ¿qué hacen con toda esa ropa del hospital al final del día? Sería todo de mi parte, Centinela, y muchas gracias por publicar mi relato.